Hola, Fimaníacos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que excelentemente bien y el día de hoy quiero que me acompañen un rato para que hablemos sobre un tema que es realmente importante, un tema que genera mucha polémica, un tema que seguramente muchos de ustedes tienen dudas y quiero que con este video ustedes aclaren todas esas dudas, puedan tener un panorama mucho más claro sobre este tema tan importante. El día de hoy, Filmaníacos, vamos a hablar sobre los edulcorantes. Vamos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo o lo no beneficioso de este tipo de sustancias. Y para empezar, seguramente muchos de ustedes han escuchado sobre los edulcorantes o los endulzantes artificiales, pero muchos seguramente tenemos dudas si esto realmente es beneficioso para nuestra salud, si deberíamos utilizarlo o cuál de todos los edulcorantes que conocemos debemos utilizarlo. Entonces aquí te voy a explicar cada uno de ellos, o por lo menos los más conocidos, para que tengas un panorama y aprendas a elegir de una forma mucho más sabia. Y es que posiblemente muchos de ustedes fueron donde el médico, tuvieron su consulta y el médico les dijo, chicos, ojo, atención, tienes que prestarle atención a tus niveles de azúcar en sangre porque están muy altos, tienes que bajarlos y seguramente el médico pues, te va a recomendar que pues, dejes de consumir azúcar o por lo menos lo sustituyas por otro tipo de sustancias. Y aquí es donde entran estos tipos de productos, los edulcorantes. Entonces es importante que si vas a hacer la transición de azúcar a estos productos, pues sepas cómo hacerlo. Y es de esta forma como poco a poco los edulcorantes han ido cogiendo fama, han ido aumentando ese interés en la gente, en las industrias, sobre el consumo de este tipo. Pero la pregunta es, ¿realmente es esta la solución para el problema del azúcar o el problema de la obesidad relacionada con el consumo del azúcar? ¿Creen ustedes que es beneficioso consumir edulcorantes en vez de azúcar? Y es que realmente existen muchas contradicciones, existen muchos rumores o opiniones sobre si realmente los edulcorantes son seguros para nuestra salud, si tienen beneficios realmente positivos. Y aquí te quiero dejar claro cómo ellos pueden afectar a tu organismo y si realmente lo quieres elegir. Ya depende de ti y de tu elección. Así que quiero que empecemos por algo que es lo básico, que es un edulcorante. Y aquí quiero ser muy breve con ustedes. El término edulcorante hace referencia a aquel aditivo alimentario que es capaz de mimetizar el efecto dulce del azúcar. Y algunos de ellos son obtenidos por medios naturales y otros por medios artificiales. De allí el nombre a edulcorantes artificiales o edulcorantes naturales. O sea que en resumen, un edulcorante es una sustancia que te puede dar un sabor dulce a un alimento, pero que te va a aportar menos calorías y con el cual puedes sustituir el azúcar. Ahora entendamos algo. ¿Cuáles son los tipos de edulcorantes? Y hay dos tipos de edulcorantes que tienes que conocer. Los edulcorantes naturales y los edulcorantes artificiales. Comencemos con el primero. Los edulcorantes naturales cuentan con un valor calórico. Significa que tienen calorías por unidad de peso. Y prácticamente es igual que el azúcar. Entonces, las personas, por ejemplo, que sufren de diabetes deben evitar completamente este tipo de edulcorantes naturales porque lo que pueden hacer es aumentar el azúcar en glucosa. Y muchos de estos los vamos a encontrar en alimentos muy comunes que vemos en nuestra casa o en el supermercado, como puede ser en este caso la fructosa en la fruta y la lactosa en los lácteos. También podemos encontrar otros edulcorantes naturales como la miel, el jarabe de maíz, el azúcar invertido, el sorbitol, entre otros. Realmente los edulcorantes naturales tienen un gran uso en todos nuestros alimentos, en nuestra cocina y a veces en los productos que nosotros compramos en los supermercados lo podemos encontrar como azúcares añadidos porque se añaden al momento de industrializar o procesar los alimentos. Ahora preguntarás, ¿y entonces esto me trae algún beneficio a mi cuerpo, a mi salud? Y puede que sí sean mucho más saludables que consumir el azúcar, pero quiero que entiendan que a la final sigue siendo azúcar.
Entonces, porque es que no existe ninguna diferencia en cuanto a vitamina, en cuanto a minerales, cuando lo comparamos con el azúcar refinada blanca. La miel y el azúcar son muy similares nutricionalmente y el cuerpo lo procesa de una forma muy similar, porque la miel está compuesta por agua, glucosa y fructosa, que a la final es azúcar. Por ese motivo, no te estoy diciendo que no la consumas, te estoy diciendo que lo consumas de una forma muy moderada y consúmelo de una forma muy controlada, sin esperar sustituir el azúcar con este tipo de edulcorantes naturales, porque vas a creer que es más beneficioso y a la final no estás haciendo nada, estás cometiendo el mismo error. Y volvemos a lo mismo, consumir demasiada azúcar o demasiado edulcorante natural puede generar igual problemas de salud como la obesidad, la diabetes, una mala alimentación, aumento de los triglicéridos. Entonces, ojo con eso. Ahora pasemos a los edulcorantes artificiales. Y los edulcorantes artificiales son sustitutos del azúcar que se han obtenido a través de diferentes procesos químicos. Algunos de ellos fueron descubiertos de forma accidental, como es el ejemplo de la sacarina, el aspartame y la sucralosa. Estos edulcorantes artificiales no tienen calorías y cuentan con un sabor supremamente dulce. Imagínense que puede llegar a ser de 50 hasta 600 veces más dulce que el azúcar, pero ofreciendo al organismo muy poca o nada de calorías. Pero ojo, aquí viene un error donde muchos cometemos y creemos que porque algo tiene edulcorante artificial no va a ser dañino para nuestra salud. Y es que en los procesos industriales el edulcorante artificial se utiliza en muchos alimentos y principalmente en alimentos procesados. ¿Como cuáles? Los refrescos o gaseosas, las mezclas que encontramos de bebidas en polvo, productos horneados o de panadería, dulces, postres, alimentos enlatados, mermeladas y algunos productos lácteos. Entonces sí hay una diferencia en cuanto a calorías de los edulcorantes naturales a los edulcorantes artificiales. Y entre los más utilizados están el aspartame o aspartamo, el acesulfame, la sucralosa, la sacarina, entre otros. Ahora hablemos de los tipos de edulcorantes artificiales más conocidos. Vamos a mencionar solo algunos. Por ejemplo, la sucralosa o la que encontramos normalmente en el mercado como Splenda. Y esto es un derivado de la sacarosa, o sea, del azúcar. Y aunque ustedes crean que está hecha de azúcar, el cuerpo humano no lo reconoce como tal. Eso significa que no lo metaboliza, lo que significa al mismo tiempo que no produce o no genera calorías o energía. Y normalmente lo encontramos en productos horneados o en alimentos ya muy procesados. La sacarina es otro de ellos y este es de 300 a 500 veces más dulce que el azúcar. El tercero es el aspartame y es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. Y en cuanto a este y la sacarina, o sea, el aspartame y la sacarina, han sido aplicados en estudios, ¿sí?, tanto en humanos como en roedores o en animales, y allí se han encontrado varios tipos de cáncer, pero más que todo en en la parte animal, tipos de cáncer en animales, ¿ok? Se ha dado alguna relación y la cuestión está en que realmente son dosis muy altas las que se tienen que dar para que esto llegue a suceder. Entonces, estamos hablando de que si tú consumes un producto con aspartame, ¿cierto?, te tendrías que consumir mucho. Estamos hablando de una lata de refresco que tenga aspartame, tendrías que estar consumiendo aproximadamente unas 19, 20 latas al día para que llegues a esa cantidad de aspartame que puedas generar el riesgo de, pues, como lo dicen los estudios, de pronto llegar a producir un cáncer en tu organismo, que obviamente pues no está completamente comprobado que esto sea así. Y por último está la stevia. Pero la stevia proviene de una planta. Esa planta es una planta dulce, por lo que estaríamos hablando que es un edulcorante natural, no artificial. Y este puede estar entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar. Este edulcorante no contiene calorías. A pesar de que es natural, no contiene calorías. Entonces,
Dentro de los que les he mencionado, el más recomendable y el que yo más recomiendo, si vas a utilizar algún tipo de edulcorante, es la stevia, pero tiene que ser una stevia natural, completamente y 100% stevia natural, porque en el mercado encontramos muchos tipos de stevia, pero lastimosamente es mezclado, no es 100% stevia, es un porcentaje nomás del producto y el otro porcentaje le incluyen otro tipo de edulcorante que ya no es natural. Entonces hablemos sobre los efectos que tiene este tipo de edulcorantes a nuestra salud, que es lo que realmente nos importa. Y es que hasta el momento la evidencia científica que hay es muy pobre, es muy inexistente. Y los beneficios de emplear estos edulcorantes, más que todos los que no tienen calorías, y utilizarlos en nuestra dieta alimentaria o en nuestros alimentos constantemente, pues realmente carece de resultados para uno decir que a largo plazo va a tener algún beneficio o algún efecto negativo, ¿sí? O positivo sobre la salud. Sin embargo, pues no es que no haya estudios, sí han habido algunos estudios que se han hecho sobre estos tipos de sustancias. Más que todo se estudiaron los efectos a largo plazo para la salud y se encontró, primero, que aún utilizando los edulcorantes artificiales no calóricos, pues las personas igual sufrían de obesidad, de diabetes tipo 2, de hipertensión, ¿sí? Problemas con la presión arterial. Entonces, realmente no importa el tipo de azúcar que estás consumiendo, ¿cierto? Porque igual puede ser edulcorante artificial o natural, igual puedes llegar a sufrir este tipo de patologías. Y también hay otros estudios que se han hecho en donde muestran que los edulcorantes también pueden afectar la microbiota intestinal y específicamente algunos microorganismos que están allí. Entonces, en este contexto, chicos, yo les recomiendo que personas que ya padecen con problemas o enfermedades intestinales o inflamatorias, pues que eviten completamente los edulcorantes artificiales o, en resumidas cuentas, que eviten alimentos procesados que tengan este tipo de edulcorante. Ahora hablemos sobre el peso y los edulcorantes. ¿Qué relación tienen esas dos cosas? El edulcorante artificial y el peso o el sobrepeso. Y esto aquí hay mucho debate en cuanto al consumo de los edulcorantes, tanto en los médicos, en la comunidad general, la comunidad fitness. Realmente si esto trae algún beneficio o no, si esto va a aumentar el apetito, si esto va a reducir el apetito, si me va a ayudar a mantener el peso corporal. Y es que algunas investigaciones que se exponen que realmente sustituir el azúcar por este tipo de edulcorante, pues puede ser una estrategia eficaz para el peso o para el control del peso corporal, pero a la final se encuentran unos resultados muy contradictorios. Entonces, por un lado, por ejemplo, se encuentra que con la ingesta de edulcorantes artificiales, por ejemplo la sacarosa, se reduce el hambre, listo, se quita un poquito el hambre y se obtiene una mayor saciedad. ¿Por qué? Porque se mantiene un vaciamiento gástrico mucho más lento. Pero por otro lado, también se discute que los edulcorantes artificiales o que los edulcorantes en general no poseen un poder saciador o un poder saciante como el azúcar o relacionándolo con el azúcar y que inclusive podría causar la sensación de estimular el hambre o de generar mayor hambre, y esto va como resultado a comer mucho más o a comer en exceso, y esto al mismo tiempo va a estimular algunos receptores del gusto. ¿Qué pasa cuando se estimulan los receptores del gusto? Pues creamos una adicción a eso, que en este caso es una adicción a los edulcorantes o al sabor dulce. Entonces, es decir, que a medida que vamos comiendo alimentos que poseen edulcorantes artificiales, ¿sí? Entonces el cerebro va a disfrutar eso y cada vez usted va a pedir más. Eso quiere decir que el consumo de edulcorantes a largo plazo podría ser que un detonante para el aumento de peso y no te va a ayudar a reducirlo como tú estás creyendo. Entonces te preguntarás, listo, profe, entonces ¿qué hago? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Lo debo consumir? ¿No lo debo consumir? Seguramente, pues esta es una de las preguntas que te estás haciendo en este momento después de escuchar todo lo que te he dicho. Yo te recomiendo, primero, que no confíes en estos sustitutos o alternativas del azúcar, porque si lo que tú quieres es mejorar tu composición corporal y tu salud, sencillo, trata de evitar o eliminar el azúcar. Pero ojo, no solamente te estoy hablando del azúcar blanca refinada, sino también del azúcar que viene añadida, o del azúcar
de todos los procesos industriales o procesos de alimentos, ¿sí? En donde se incluyen muchísimo más y en mayores cantidades tanto azúcar como azúcar añadidos como azúcar artificiales. Y el tema aquí es que cuando tú revisas ese producto y lo miras por detrás y revisas su tabla de ingredientes, en muchos casos lo están ocultando detrás de muchos otros nombres que tú seguramente no conoces. Entonces, para concluir, quiero que entiendas que hay muchas ideas erróneas en cuanto a lo que se ha establecido con los edulcorantes y pues si su popularidad obviamente ha ido aumentando y si esto realmente se puede utilizar o no, ya que no tenemos una documentación amplia, ¿sí? Fuerte. Debido a esto, pues por eso se encuentran opiniones encontradas entre los médicos, entre el tema de los expertos del sector de la salud, los expertos del fitness. Entonces, algunos aseguran que son perjudiciales, mientras que otros lo ven como una alternativa, ¿sí? Como un sustituto del azúcar en busca de qué, de obtener una adherencia a una dieta. Pero aquí el problema está en que la industria está utilizando los edulcorantes también en una amplia gama de alimentos y bebidas como alternativa a los azúcares. Y obviamente esto va a ser nocivo porque el producto no solamente va a tener azúcar, el producto va a estar procesado, va a estar muy manipulado y obviamente pues no va a ser solo el azúcar añadida o el azúcar industrializado o el azúcar refinado, que es lo que está en el producto. Entonces, si bien los edulcorantes podrían ser una buena alternativa, viable, pero sería una alternativa viable para usted hacer la transición hacia una alimentación más saludable, no la tienes que ver como una solución definitiva. La solución siempre será la de reducir o eliminar el azúcar completamente. Azúcar blanca, ojo, está hablando del azúcar blanca o en cualquiera de sus formas. ¿Listo? Elimínalo o redúcelo mucho. Y así vas a aportar mucho más beneficio a tu salud y no vas a depender de este tipo de endulzantes o este tipo de alimentos. Entonces, fimaníacos, eso era prácticamente todo lo que les quería contar hoy. Esto es una información muy básica, es una información importante. De ti depende, de aquí en adelante, qué decisión tomar. Si los incluyes o no dentro de tu alimentación diaria o si no, los eliminas porque realmente el cuerpo no lo necesita. Tú no necesitas estos endulzantes, tú no necesitas nada de estos productos que, aparte de eso, la industria te lo está queriendo meter de muchas formas, pero tú no lo necesitas. Pero en ti está la real elección. Si lo haces o no, depende de ti. Así que yo te entrego la información, ya tú tomas la decisión final y espero que te haya gustado mucho esta información. Recuerda que compártela con todas esas personas que seguramente se les puede aportar un granito y les puede ayudar en su salud, en mejorar su estado su estado físico, en sus objetivos que tengan actualmente. Y pues nada, aquí estoy para eso. Espero les haya gustado la información y nos vemos en un siguiente video. Adiós, fimaníacos.